Yo personalmente reivindico lo que fue la gestión del banco, la que yo presidí. Creo que fue el mejor momento del banco. Creo, lamentablemente, que es difícil que se pueda volver a una situación de ese tipo. Y la razón fundamental que tengo es la siguiente. Yo creo que quienes tomaron el control del banco a fines del año 2016, cuando se produjo el cambio de gobierno, equivocaron totalmente el criterios que tenían sobre el banco. Quisieron, bajo el discurso de que el banco había sido desviado y ya no se orientaba hacia los pequeños productores, cosa que era extremadamente falsa, desmontaron lo que se había hecho hasta ese momento y el efecto fue el que ya se conoce. Las decisiones que se tomaron sobre el banco para mí fueron especialmente dañinas porque quisieron transmitir la idea de que la administración anterior había llevado al banco a una situación insostenible. Todo sistema de promoción alguien tiene que pagar, y puede ser el Estado, ¿no es cierto? Pero para que tú tengas un buen sistema de promoción y pueda ser bien direccionado, tú necesitas una base de negocios muy grande. Entonces, lo primero que hay que poner es dinero a disposición de los productores. Y lo primero que hay que hacer para poner dinero es que hay que conseguirlo. Y hay que conseguirlo al menor costo posible. Y la pregunta es, ¿cómo conseguimos dinero al menor costo posible? Bueno, simplemente teniendo un banco que sea atractivo, para que la gente deposite plata, para que la gente compre sus bonos, para que los otros bancos le presten. Eso es lo que nosotros estábamos haciendo. Por eso es que nosotros logramos crecer, multiplicar varias veces en las colocaciones, con una tasa de interés que era alta todavía, era, si no recuerdo mal, 19%, pero que comparada con las microfinanzas era bastante buena, ¿ya? Y obviamente, si nosotros seguíamos en esa línea, si lográbamos abrir los ahorros en el banco, si lográbamos crear confianza sobre el banco, entonces esa tasa de interés iba a ir bajando con el tiempo. La decisión de iniciar créditos más grandes, en mi administración se basaba en dos criterios elementales, ¿no? Uno, que estaba entrando dinero al banco y parte de ese dinero que se nos transfirió para poder prestar provenía, por ejemplo, de COFIDE. Y COFIDE nos transfirió también créditos que antes ellos trabajaban, porque COFIDE es una banca de segundo piso, con otros bancos. Esa fue la historia de por qué nosotros comenzamos a incorporar empresarios de mayor operación, de mayor volumen de los que hubiéramos hecho. Nunca lo hubiéramos hecho en ese momento, no en el futuro. En ese momento si no hubiera sido porque COFIDE nos transfirió los clientes. O sea, nosotros no identificamos a esos clientes no llegaron solos al agrobanco, sino llegaron a través de COFIDE. En segundo lugar, no te olvides que todo esto se hace en el contexto en el cual nosotros estamos trabajando por ampliar grandemente las operaciones del agrobanco y sin que hubiera ningún tipo de restricción para las operaciones del agrobanco. Porque en el momento en que nosotros vamos a incorporar como socio del agrobanco a Rabobank, nosotros podíamos operar con cualquier cliente. Estos clientes podían ser clientes medianos o clientes grandes que tuvieran inversiones importantes, pero igualito, eso hacía más que distribuir el riesgo. Esos créditos tenían garantías que eran las tierras, tenían garantías que eran las propiedades de estos empresarios y eran garantías de las viviendas. Fue una nefasta decisión del presidente que entró en el año 2016, Hayes, no recuerdo mal el apellido, que sale y dice, estos clientes no deberían estar en el banco. Esa es su decisión. Pero mi pregunta es, ¿cómo negocias con
con clientes que de entrada los declaras como no deseables. Porque creó varias crisis, fíjate. Eso dificulta la cobranza. En segundo lugar, ¿cuál es el efecto rebote de eso? El efecto rebote es que los que le habían prestado plata al banco, o sea, los bancos y los bonistas, porque ya habían colocado bonos, entonces dicen, uy, acá hay problemas en el banco, devuélveme mi plata. Entonces lo comienzan a presionar para que él tenga que devolver la plata. Y unos meses después, Haley dice, ya no tengo plata para prestar. Ya no tengo plata para prestar. Claro, si los que le prestaban plata ya no quieren que se preste su plata, sino quieren que se la devuelvan. ¿Y cuál es el efecto sobre los demás clientes? Comenzando por los cafetaleros que venían arrastrando problemas desde el tema de la roya. Bueno, el efecto inmediato es, simplemente dicen, bueno, si yo pago y no me vuelven a prestar, ¿por qué me apuro en pagar? Y entonces se produce un efecto en cadena. Yo creo que la norma que se ha aprobado es una norma que no conduce a ninguna parte. ¿No? Es una norma que, más allá de la buena voluntad que pueda tener la actual administración, no creo que pueda hacer mucho, ¿no? Es una norma muy limitante, no entiende el problema de fondo que hay y sobre todo lo que es natural. La pregunta es de dónde va a obtener los recursos para prestar. O sea, uno puede ofrecer que mañana le va a prestar a tantos campesinos, puede ofrecer que le va a prestar a bajos tasas de interés, etcétera, etcétera, pero para cualquiera de esas decisiones se necesita dinero. Y la pregunta es de dónde va a sacar el dinero, y si uno ve los montos que sean, la ley no le aumentó el capital al banco, sino que lo que hizo la ley fue establecer un fondo para subsidiar tasas de interés. Hace pocos días ustedes mismos creo han publicado una entrevista al actual presidente de Agrobanco, y ahí, por ejemplo, ella señala que cuando le preguntan con qué va a prestar en los próximos meses y años, y ella manifiesta que con lo que va a recuperar, supuestamente no se iba a poder recuperar de las gestiones anteriores, ¿no? Es decir, esa es su única fuente de recursos, y eso obviamente a estas alturas ya resulta sumamente limitado. Yo no creo, lastimosamente, que el agrobanco tal cual es ahora, y dificulta que se pueda pensar en un banco que pueda seguir ese mismo camino, pueda sacar adelante este proceso. Entonces hay que pensar en otras soluciones. Cuando nosotros comenzamos en el banco en el año 2011, eran, si no recuerdo mal, 18.000 clientes, 15.000 tal vez, ¿ya? Cuando yo me he ido, eran más o menos 60.000 clientes. Y entiendo que en su momento más alto, ya después que yo, se ha llegado a 80.000 o un poco más. Absolutamente insuficiente. O sea, nosotros debíamos haber llegado, o deberíamos llegar, porque no se puede ir más rápido, ¿no es cierto? Deberíamos llegar pues a 500.000 o una cosa por el estilo, ¿no? Y entonces cuando tienes pues un banco realmente grande, o un banco actuando con otros bancos, eso es posible. Y por eso es que nosotros nos propusimos una cosa como la de incluir a socios privados dentro del banco. Aparte del Estado, ¿quién más le puede dar plata al agrobanco? Si Agrobanco va y le toca la puerta a cualquier otro banco, como nosotros lo hicimos, con bancos grandes, ¿les va a dar plata? Ya no más. Si el agrobanco emite bonos hoy día, ¿alguien va a comprar esos bonos? Tengo miseria. Si Agrobanco tuviera por alguna razón la autorización de la superintendencia, ahora ya no puede porque la ley no se lo permite, pero pudiera captar ahorros, ¿no? La pregunta es entonces, ¿de dónde va a sacar plata? ¿No? Entonces va a depender simplemente de la negociación con el gobierno. ¿No? Va a depender de que hoy día el presidente le diga sí, le doy tanto o no le doy tanto, ¿no? O sea, las prioridades.
se puede tener la voluntad política, pero la pregunta es, ¿qué significa la voluntad política cuando los recursos que se requieren para financiamiento, para servicios financieros son de una escala mucho mayor de la que podría el Estado por sí mismo desarrollar? Entonces, este banco no le veo la posibilidad de que cambie, ¿no? Hoy día el banco está tiene créditos, si no me equivoco, por 800 millones, de los cuales una parte es lo que está recuperando. Supongan que se queda en ese monto, o llegue a 1.000 millones. Yo, por ejemplo, cuando le decía, caramba, comparémonos nomás nosotros a Agrobanco. Nosotros crecimos muchísimo como Agrobanco, pero seguíamos siendo minúsculos. Cuando yo ingresé al banco, el Agrobanco tenía 260 millones de soles de capital, de patrimonio. Y tenía colocado 240 millones. O sea, no tenía colocado todo su capital, ¿ya? Cuando nosotros nos hemos ido, cuando yo me he ido, teníamos más o menos 400 de capital y ya teníamos 1.200 millones colocados. O sea, 3 veces más. Y el negocio bancario es ese. El negocio bancario es palanquear tu capital y colocar más. Pero eso no le permiten al agrobanco, porque no tiene cómo captar dinero. Entonces, cada dinero que él recibe, cada sol que él recibe, puede colocarlo, ¿no? Pero no puede usar ese sol para conseguir soles de otras fuentes. Y eso es tremendamente restrictivo. El problema con Agrobanco, cuando yo estaba en la presidencia, es que el Agrobanco no es un banco. Porque un banco tiene que ser un intermediario financiero. Es decir, trabajar por captar recursos para colocarlos. Ese es su negocio. Pero no es pues sentarte a esperar o a sentarte en la antesala del ministro o del presidente para que te dé plata para seguir colocando. Eso no es hacer una empresa, ni eso tiene mucho futuro. Para entrar al sector rural sería excelente que sean muchos actores locales, no uno solo. Aunque siempre tiene que haber algún motorcito, alguien que tome un poco la batuta. Me encantaría que eso pudiera ser, por ejemplo, alguna caja rural, una caja municipal. Un buen adelanto para eso. Creo que ellos necesitan alianzas sólidas para hacer esto y desarrollar tecnologías adecuadas. Por el momento es lo que yo veo, ¿no es cierto? De repente por ahí hay otra presencia más activa de otra entidad que decide entrar a este sector y lo hace con una manera un poco más, más directa, más agresiva, etc., ¿no? No tenemos por qué esperar que eso necesariamente lo haga el Estado, ¿no? Ahora, lo que debería, no nos olvidemos, dicho de paso, que las cajas municipales, a fin de cuentas, son entidades públicas, ¿no?